Aquella denuncia que inició el diario digital La Posta en torno a una supuesta red de corrupción en las empresas públicas del Estado. Y tras esa denuncia realizada a través de su portal digital, se han tomado una serie de acciones por parte del gobierno nacional. Ahora mismo la Fiscalía adelanta una investigación y se han reemplazado algunos gerentes de las empresas que pertenecen al Estado ecuatoriano. Se ha hablado de actos de supuesta corrupción que están siendo analizados en Celeg, empresa pública, en CENEL, en Flopec y en Petroecuador. Hay algunos elementos que vamos a analizar a esta hora de la mañana. Se encuentra conmigo el ingeniero Gonzalo Uquillas, gerente general de Celeg, empresa pública. Él, luego de permanecer alrededor de medio año fuera de la gerencia de esta empresa, ha sido pedido por parte del Ministerio de Energía y del gobierno del presidente Guillermo Lasso que retorne a ese cargo. Muchas gracias, ingeniero, por atender esta invitación, muy amable por asistir a esta entrevista. ¿Qué decir frente a estas denuncias que entiendo yo usted está tomando conocimiento y tratando de aclarar una serie de aspectos que se han mencionado sin especificaciones y sin ningún tipo de detalles? Bienvenido, con esto arrancamos. Buenos días, el país le mira y le escucha a través de Noti Hoy. Muchas gracias, Wilson. Un gusto estar aquí esta mañana en Noti Hoy de Radio Centro. Cordial saludo a todos quienes siguen esta prestigiosa emisora y programa. Efectivamente, hemos regresado a la Gerencia General de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Vale la pena rápidamente señalar que CELEC se encarga de la generación y transmisión de energía eléctrica a nivel nacional. CELEC atiende entre el 85 y el 90% con su generación la demanda del Ecuador. Efectivamente, a raíz de estas denuncias efectuadas por el portal digital La Posta, hemos tomado todas las medidas necesarias, siempre bajo la directriz del presidente Guillermo Lasso, en el sentido de poder prestar toda la colaboración, el poder facilitar toda la documentación de manera transparente y oportuna. Es así, Wilson, que hemos entregado la semana pasada al asambleísta Fernando Villavicencio de la Asamblea Nacional, quien preside a su vez la Comisión de Fiscalización, 2.164 contratos que fueron suscritos durante los periodos correspondientes a los años 20, 21 y 22, contratos que totalizan aproximadamente 470 millones de dólares. Por otro lado, esta administración, que entró en funciones a partir del 1 de enero, ha comenzado un análisis detenido, escrupuloso, sobre los contratos que fueron suscritos en la última administración, y allí hemos encontrado algunas novedades. Tan pronto tenemos indicios de estas irregularidades, enseguida hemos entregado dichos contratos a la Dirección de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado para que inicie de manera oportuna exámenes especiales. ¿Se han detectado indicios de irregularidades en algunos contratos de CELEG, empresa pública? Efectivamente, Wilson, se han encontrado indicios de fallas en los procedimientos de contratación pública. Estos temas han sido puestos, como señalo, a consideración de la Dirección de Auditoría Interna para que, en el caso de que se establezcan responsabilidades penales, de manera inmediata poner la denuncia correspondiente a la Fiscalía General del Estado. Este examen recién empieza. Vale la pena indicar que la Corporación Eléctrica del Ecuador ha sido sometida en los últimos 3 años a 53 auditorías o exámenes especiales, resultado de lo cual se han dado 652 recomendaciones. El 80% de ellas han sido implementadas y el 20% están en plena ejecución. Adicionalmente, si me permite, el tema de la corrupción obviamente no es un tema nuevo en el Ecuador. En el caso específico del sector eléctrico ecuatoriano siempre se ha escuchado de este tipo de situaciones. Sin embargo, me parece que es válido también señalar en el caso de CELEC, desde el año 2018 ya se tomaron algunas medidas preventivas para poder mejorar el seguimiento y control y evitar este tipo de irregularidades. En el año 2018, fíjese, Wilson, CELEC y UAFE firmaron un convenio con la que es actualmente la unidad de análisis financiero, en que en ese tiempo estaba a cargo de la doctora Diana Salazar, en el año 2018. Posteriormente, en el año 2020, la administración también decide implementar la norma ISO 37000 antisoborno, es decir, implementar un sistema antisoborno con todos los
los controles con el personal adecuado para hacer un seguimiento estricto, digamos, a que todos los procesos de contratación pública, que son numerosos en el caso de Selec, se lleven de la manera adecuada, precautelando los valiosos dineros del pueblo ecuatoriano y también con un respeto y consideración a la ley del CERCOP y también a los contratistas y proveedores honestos a través de procesos competitivos y transparentes. ¿Es información reservada hasta que no se realice la investigación poder determinar en detalle en qué tipo de contratos se encontraron estos indicios de irregularidades, ingeniero? Efectivamente, Wilson, porque de estas investigaciones se pueden derivar responsabilidades penales que será, como ya ha dicho el señor presidente Lasso y el ministro también Fernando Santos y el presidente Denco, el abogado Joaquín Ponce, deben ser entregados, digamos, estos resultados a la Fiscalía General del Estado, porque Selec no investiga, ¿no es cierto? Por supuesto. Lo que nos toca a nosotros es examinar esos procesos. Si encontramos indicios que no se ha seguido el debido proceso, digamos, precontractual o contractual, entonces es nuestra responsabilidad como funcionarios públicos poner en conocimiento a la Contraloría General del Estado. Vale la pena también indicar, Wilson... Ingeniero, ¿esos contratos son en el lapso de su ausencia? En el lapso de la anterior administración, sí, la última... Es decir, en los 7 meses que usted ha estado sí, fuera, más o menos. Efectivamente, lo cual no impide, y así hemos sido claros, Wilson, de que el examen de Contraloría General vaya del un Estado poco más atrás. Vaya todo el tiempo atrás. Recuerde que Selec fue fundada en el año 2010. Si es necesario ir a los inicios de Selec, pues 12 años debería ser lo pertinente. No, aquí no escatimamos esfuerzos ni reunimos responsabilidades para cuando también estuvimos a cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Me parece que la revisión y el análisis debe ser total e integral. Usted, al igual que gerentes de las demás empresas o de algunas empresas estatales, estuvieron en el Palacio de Gobierno en la última semana. Entiendo yo que dando cuenta de algunos aspectos relacionados con esta investigación o del manejo del sector que usted ahora representa. Bueno, estuvimos en una reunión con el señor presidente Lasso y algunos de los ministros de gabinete hace un par de semanas, Wilson. Más bien fue una reunión para presentar el estado del sector eléctrico y poder informar... Por el tema del estiaje. Por el tema del estiaje, por el tema de los nuevos proyectos que es indispensable, Wilson, el poder desarrollar con la participación privada. Tenemos un crecimiento importante de la demanda de casi el 10%, esto significa que necesitamos 300 megavatios de generación nueva cada año, consecuentemente algunos arbitrios que es indispensable de implementar, como la recuperación del parque termoeléctrico, como el tema de la recuperación de la cartera, como el tema del cruce de cuentas, digamos, con Petroecuador, el pago de las planillas pendientes con CENEL, una serie de medidas, pero yo diría la parte más relevante fue el poder resolver estos temas de controversia nacional, pero también enfocar con un futuro esperanzador y optimista de lo que puede ser el Ecuador mediante las alianzas público-privadas. El desarrollo de nuevos proyectos como Santiago, como Cardenillo, el proyecto de interconexión Ecuador-Perú, el proyecto de electrificación del sector camaronero, Wilson, que sin duda van a traer ingentes beneficios al país y a la economía. En cuanto a el tema relacionado con el abastecimiento de energía para que aquella oferta que se hace de energía hidroeléctrica pueda compensar la demanda y la situación de la compra de energía en atención al estiaje, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo está la situación, ingeniero? Bueno, este ha sido o es un estiaje bastante severo, ¿sí? Probablemente el más crítico de los últimos 8 años, lo cual significa que hay una disminución importante de los caudales afluentes en las diferentes centrales hidroeléctricas, llámese Coca-Cola Sinclair, llámese el complejo hidroeléctrico Paute, llámese Agoyán, llámese San Francisco. Esto ha determinado la necesidad de poner en funcionamiento parte importante también del parque termoeléctrico y también ha sido necesario por seguridad el importar energía eléctrica de Colombia, aproximadamente un 10% de la demanda nacional. Aspiramos, digamos, que en pocos meses más ya esté recuperado el resto del parque termoeléctrico, minimizar, digamos, las importaciones de energía eléctrica de Colombia, que siempre significa fuga de divisas. El Ecuador debe tener un parque generador, digamos, de buena calidad que permita responder justamente a estos incrementos de la demanda, pero por supuesto, digamos, se está haciendo un riguroso monitoreo por parte del SENACE, que es la autoridad operativa a nivel nacional. Pero sea que compremos energía, o sea que generemos energía termoeléctrica, esto
le cuesta al erario nacional, evidentemente, porque se genera energía termoeléctrica con combustible, y ese combustible lo tenemos que importar en el mayor de los casos, ¿no? Efectivamente, así mismo es, Wilson. Por eso es indispensable mejorar la seguridad energética del Ecuador. Esto que se denomina la transición energética, de poder desarrollar varios proyectos, digamos, de energías renovables no convencionales, para evitar esta dependencia, digamos, del régimen de lluvias. En este sentido está por firmarse, Wilson, hay que recordar, estos contratos de concesión de la central nueva Villonaco y la central fotovoltaica El Aromo. En ese sentido, como usted dice, efectivamente, el poner a funcionar el parque termoeléctrico de manera importante significa un costo también alto. Hay que recordar que el precio del diésel, por ejemplo, a nivel del sector eléctrico es menor a $1, y el precio del diésel a nivel internacional sobrepasa el valor de $4. Así que es indispensable allí el concurso privado para poder concesionar proyectos importantes, como ya he señalado, Santiago de 2.400 megavatios, Cardenillo de 500 megavatios, y recientemente vale la pena indicar, bajo el gobierno del presidente Lasso y del ministro Fernando Santos, se han adjudicado proyectos hidroeléctricos y proyectos fotovoltaicos y eólicos por 500 megavatios que deberían estar operativos en aproximadamente 2 años. Ingeniero, pero ¿por qué sucede este tema? Porque hablábamos hace poco, digo relativamente poco, de que había un excedente, que incluso Ecuador era excedentario en la producción, digámoslo así, o generación de energía hidroeléctrica. El Coca-Cola Sinclair estaba concebido para que genere 1.500 megavatios. No creo que llegó a generar sino la mitad o un poco más. Pero también el tema, por ejemplo, del Toachi Pilatón, que es un proyecto que se viene retrasando desde hace mucho tiempo atrás, incluso con recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué decir frente a ese escenario, cuando estábamos abocados a vender energía eléctrica, o al menos eso es lo que nos dijeron? ¿Qué es lo que sucedió de un tiempo corto a esta parte? Y muy importante esa pregunta, y absolutamente válida, Wilson. El Ecuador tiene una capacidad instalada importante que sobrepasa el valor de la demanda. Mire que Select... ¿Cuál es la demanda en general? La demanda en este momento está en 4.600 megavatios. 4.600 megavatios y aproximadamente 29.000 gigavatios hora de energía consumida al año, ¿no? Por ejemplo, la Daniel Palacios con Mazar, que fue el complemento, ¿cuánto genera en su totalidad? El complejo hidroeléctrico Paute es el más importante del país, comprende 3 centrales, Molino de más de 1.000 megavatios, Mazar y Sopladora. Todo eso totaliza más de 2.000 megavatios. La debilidad del sistema eléctrico ecuatoriano, Wilson, se debe a que la pequeña capacidad de sus reservorios, ¿sí? Las presas, los embalses son de tamaño pequeño porque son aprovechamientos de montaña. Mazar no era el complemento Mazar de la Daniel, Mazar es el más grande, Palacios, pero relativamente es pequeño, 400 millones de metros cúbicos. Usted compara con la presa Daule Peripa, que tiene 3.000 millones de metros cúbicos. Entonces, para tener una idea, la autonomía del Ecuador en centrales hidroeléctricas dura un mes. Si no hay lluvias, se acabó el agua. Autonomía. Entonces tenemos una capacidad instalada, hagamos la analogía con una fábrica, pero si no hay el insumo, la fábrica tiene capacidad, pero si usted no tiene el insumo para producir sus productos, en este caso el agua, pues entonces esa capacidad se ve menguada de manera importante. Pero ¿por qué se le vendió la idea al Ecuador de que con la construcción de la Coca-Cola Sinclair se solucionaban todos los problemas y de que ni de lejos íbamos a tener apagones, ni la posibilidad de analizar esa situación con un estiaje por más severo que sea? Claro, Coca viene trabajando de manera normal. ¿Cuánto está generando Coca-Cola? Está programada en estos días con valores entre 700 y 1.100 megavatios. En lo personal he visto funcionar a Coca-Cola entre 700 y 1.100. La capacidad por la que se construyó 1.500 megavatios. Sí, esa capacidad, obviamente hay que recordar que Coca-Cola Sinclair es una central de pasada. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona en la medida de la disponibilidad del agua. El embalse que tiene es un embalse horario muy pequeñito, se llama un embalse compensador. Yo diría, más allá de los problemas que tiene pendientes con su contratista Sinohidro, pues Coca-Cola Sinclair es un aporte importante. Recordemos que Coca-Cola representa el 28% de la generación para atender la demanda. El problema fundamental es la
falta de capacidad de almacenamiento de agua. Tenemos muchísima agua durante la época de lluvia que no podemos almacenarla por estas limitadas capacidades. Y cuando tenemos un estiaje muy severo, tenemos que manejar esos embalses con pinzas para garantizar el normal abastecimiento de electricidad. Por eso viene el concepto de mejorar la seguridad energética a través de complementar esos recursos hídricos con otro tipo de recursos renovables como los fotovoltaicos, los eólicos, las baterías, que son nuevas tecnologías que están a disposición, que de hecho se van a implementar en el país, ¿no? Ahora, el tema del Coca-Cola Sinclair, del proyecto que es una central que está funcionando, tiene ahora tropiezos porque todavía no termina el proceso de entrega y de recepción oficial total del proyecto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque en el camino incluso hay la posibilidad de devolver esa central hidroeléctrica. ¿Es eso posible? ¿Cómo está la situación? ¿No se va a recibir totalmente el Coca-Cola Sinclair si es que no se solucionan las fisuras y una serie de elementos que ahora están pendientes? El complejo Coca-Cola Sinclair, que es un complejo importante de obra de ingeniería, tiene dos problemáticas. La una son los pendientes con Sinohidro, este tema de las fisuras y todos los defectos de diseño que son de conocimiento público, que están claramente establecidos en el informe de Contraloría. Quiero ser claro, la instrucción del presidente Lasso, del ministro Santos y del presidente Denco, el abogado Ponce, es: no vamos a recibir la central al menos que todos esos pendientes estén debidamente resueltos. ¿Sí? Entiendo que está viajando o está por llegar una misión de Sinohidro en atención a tratar de solucionar o de absolver esta serie de dudas que todavía circundan. Correcto, voy a referirme a eso. Entonces, el proceso de recepción definitiva depende del arbitraje internacional que está en curso en la Cámara Internacional de Comercio en Chile. Es un proceso que puede tomar 2-3 años hasta que se den, digamos, los pronunciamientos correspondientes que son de cumplimiento obligatorio. En el interín, el presidente Lasso, el ministro Santos han visto como posible el iniciar conversaciones con Power China, que es el holding de Sinohidro, para establecer o no la viabilidad de que se pueda concretar una operación técnico-financiera que permita delegar la operación de Coca-Cola Sinclair por los próximos 30 años, por ejemplo, al mismo contratista, de tal manera de librarnos de esta situación, digamos, que se ha vuelto política y mediática, además de la parte sin técnica. Perder la propiedad de la obra. Sin perder la propiedad. Eso ha costado cerca de 3.000 millones, 2.780 millones, más o menos. Entonces, ese hecho, el que se ha referido el ministro Santos, al ser activos de SELEC, de la Corporación Eléctrica del Ecuador, en las próximas semanas pues vamos a formar una invitación al contratista para que nos visite, conformar un grupo de trabajo, analizar los temas legales, jurídicos, financieros y económicos que eventualmente podrían permitir este tipo de transacción. Pero es una situación que apenas va a empezar y que no será nada sencillo, porque obviamente tenemos que tener un aval de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría General del Estado y pues de todos los organismos de control y regulación del sector eléctrico. Ingeniero, ¿y qué pasa con la erosión regresiva del río Napo y el fenómeno que puede afectar a la Coca-Cola Sinclair? ¿Eso no se tomó en cuenta? ¿Cómo va la situación de la construcción de estos diques que usted hablaba en un diálogo anterior en otro medio de comunicación conmigo mismo, ingeniero? ¿Cómo va la situación? Y si es que no se tomaron esos recaudos necesarios, ¿no era previsible la desaparición de la cascada de San Rafael y estos elementos que han configurado todo este proceso? Claro, el proceso erosivo del río Coca es un fenómeno natural, no está motivado ni provocado, ni es consecuencia ni provocado por la operación de la central Coca-Cola Sinclair. Quiero ser enfático en ese tema se tomó en cuenta para la construcción, es decir, había estudios, porque entiendo para hacer una obra de esa envergadura se realizan estudios. Se realizaron estudios en el tiempo de Inesel, ¿no es cierto? Ya. Obviamente lo que puede ser cuestionable es que se haya construido un complejo tan importante como Coca-Cola Sinclair en una zona que es absolutamente volcánica, que está pues muy cerca del volcán Reventador. Sin embargo, eso es historia, Wilson, y ahora lo que hay que hacer es operar y precautelar esos valiosos bienes nacionales. Y en lo que respecta al tema, de la erosión del río Coca, la buena noticia es que el mes de abril ya inauguraremos y entregaremos la primera pantalla
que se sitúa conjuntamente cerca de las obras de captación. Es una obra conformada por aproximadamente 300 pilotes de 25 metros cada uno, que constituye una obra de defensa ante el avance de la erosión regresiva, que al momento se sitúa aproximadamente a 8 kilómetros de las obras de captación. Se han hecho obras importantes también aguas abajo, porque este problema del río Coca... La captación es donde se almacena el agua para que ingrese a la central, más o menos para dibujar a la gente que nos está mirando y escuchando. Donde se toma el agua de la confluencia de los ríos Quijo y Salado, y se conduce a través de túneles en medio de la montaña, túneles de 25 kilómetros hasta la casa de máquinas, donde están ubicadas las 8 turbinas que conforman el complejo de Coca-Cola Sinclair. Entonces es una obra gigantesca y, como digo, se sigue teniendo el apoyo del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. El día viernes estuvo una misión, me he reunido con ellos, y ellos también van a hacer un trabajo, Wilson, importante. Vale la pena aquí que la ciudadanía conozca respecto a posibles soluciones al tema de las fisuras. No solamente el tema de erosión regresiva, que está a cargo del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, sino también el tema de las fisuras. Pero con el asesoramiento de Estados Unidos mismo. Sí, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Sí. ¿Podría darle, digamos, un consejo? Una solución que no hemos todavía identificado, y lo que vale la pena... Pero eso estaría a cargo de Sinohidro, de la constructora, en atención si ya se entrega esta suerte de delegación, estaría a cargo. Si no prospera, digamos, esas conversaciones, seguiría a cargo de SELEC. Y finalmente, respecto al tema de la erosión regresiva del río Coca, a mediados de este año, pues licitaremos a través de un proceso competitivo y transparente, Wilson, esta obra de la presa permeable, que ubicada aproximadamente en el kilómetro 8, va a ser una segunda etapa que permita justamente defender del embate de la erosión regresiva las obras de captación valiosas de la central Coca-Cola Sinclair. Detener la erosión regresiva es imposible. Este es un tema, es imposible. Es un fenómeno natural que avanza, ¿no? Que avanza, y vale la pena recordar... Hay fenómenos similares en otros sectores geográficamente del Ecuador que dan cuenta de cómo podría avanzar el problema, ¿no? Este fenómeno es único en el mundo, de estas dimensiones. Recuerde que la cascada San Rafael está ubicada aproximadamente en el kilómetro 19, y en estos 3 años ha avanzado 12 kilómetros. Hay que recordar que el proceso de erosión regresiva avanza en función de la cantidad de lluvias y de los caudales. Si uno tiene caudales muy grandes, 3.000 metros cúbicos, hay serio riesgo de que se active el proceso de erosión. Si los caudales son muy bajos, definitivamente no se activa esta problemática, ¿no? Ahora, el tema, ¿cómo avanza este proceso de erosión regresiva? ¿A un promedio de qué? ¿De cuántos kilómetros por año, digámoslo así, para saber en qué tiempo podría afectar de cierta manera a la Coca-Cola Sinclair y tener el tiempo necesario para tomar las acciones y recaudos pertinentes, ingeniero? Sí, es altamente dependiente de las lluvias y de los caudales. Mire usted que en los últimos 45 días no ha avanzado 1 centímetro. Pero si se producen lluvias y caudales muy importantes, hay serio riesgo de aquello. Vale la pena indicar de todas maneras, para tranquilidad de todos los ecuatorianos, que los estudios desarrollados por la Comisión Ejecutiva Río Coca, con el respaldo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, determinan que en el peor de los escenarios, el tiempo para que el proceso erosivo alcance las obras de captación es de aproximadamente 5 años. 5 años. En este sentido, pues, avanzan los estudios también para una posible reubicación de las obras de captación. Es decir, no estamos solamente desarrollando una serie de obras para control y mitigación, como usted decía. No se puede evitar, pero sí se puede controlar, mitigar, y este será un proceso de morigerar los efectos. Recuerde también, Wilson, que aguas abajo hay otra problemática. Como consecuencia del proceso erosivo, hay un desprendimiento de material, hay una cantidad enorme de sedimentos que elevan el cauce del río Coca, y consecuentemente en la descarga de las aguas turbinadas también se presenta este problema, digamos, de un elevamiento del lecho del río. Entonces, en ese sentido también se han desarrollado una serie de obras de defensa de la descarga. Se ejecutan con relativa frecuencia, pues, obras de desalojo de sedimentos, así que es todo un programa y un proceso integral de gestión de esta problemática, ¿no? ¿Cuál es el monto que se está importando de energía, que se está comprando energía para compensar la demanda ecuatoriana? ¿Y qué significa en dinero, en dólares? Aproximadamente se importa el 10% de la demanda nacional. El 90% está abastecido con
hidroelectricidad y termoelectricidad. Termoelectricidad, sí. Y la importación es aproximadamente el 10%, esto es aproximadamente 10.000 megavatios hora diarios. Para hacer una analogía un poco más clara, es como tener una central de 400 megavatios funcionando 24 horas que está entregando desde Colombia esa energía eléctrica, y la parte sí que es costosa y dolorosa, por cierto, es que tenemos que pagar valores importantes por esa importación, valores que pueden estar cercanos a 10 centavos de dólar por kilovatio hora, ¿no? ¿Y calculado? Esto aproximadamente significa 8 millones de dólares semanales. 8 millones de dólares semanales. Perfecto. Así que esperamos que pronto cambie el régimen de lluvias, que pronto también el parque generador... Que Dios nos ayude. Y que Dios nos ayude también, por supuesto. Eso nunca está por demás. No, pero ingeniero, le pregunto, ¿esto pudo haberse preveído dando mantenimiento al parque termoeléctrico para que pueda generar esa energía y ser autosuficientes, más allá de que el combustible que hace funcionar el parque termoeléctrico también es importado, ¿no? Sí, hubo algunas omisiones, me parece, en la administración anterior, en el sentido, digamos, de ciertos descuidos y retardos. Por ejemplo, la central Esmeraldas 1 está indisponible desde el 27 de agosto del año 2022, y recién hace un par de semanas recibí el diagnóstico de los seguros, ¿no es cierto?, de estas instalaciones que nos señalan que obviamente no hay cobertura. Entonces, rápidamente estamos tomando correctivos, Wilson, a través de una inspección, para que yo estimo que en los próximos 60 días pues se haga una licitación internacional para la reparación de esa central de 120 megavatios, que sin duda va a coadyuvar y a colaborar para disminuir sustancialmente estas importaciones de Colombia. En cuanto a la integración de otras pequeñas centrales hidroeléctricas y la posibilidad de que se permita la inversión privada ejecutar este tipo de obras, ¿cómo se analiza este tema? Porque hay interés del sector privado de generar esa energía hidroeléctrica en pequeñas centrales. Efectivamente, Wilson, pero si me permite, antes de eso quisiera dar respuesta a la consulta sobre Toachi Pilatón. Toachi Pilatón es una vieja aspiración del pueblo ecuatoriano, ya lleva 15 años en construcción, está financiado parcialmente por el BIES. Vale la pena indicar que en esta parte CELEG atiende puntualmente los pagos de interés y de capital, más allá que la generación de ingresos todavía es muy pequeña. Está en funcionamiento una de las dos centrales, la central Sarapullo, con 40 megavatios, está funcionando, digamos, en operación experimental, y este próximo mes de febrero pues ya entrará en operación comercial. Respecto al tema de la central Ayuriquín de 204 megavatios... Que es el complemento, ¿no? Que es el complemento, es la central más grande, todo el complejo son 254 megavatios. Allí justamente se acaba de dar un hecho importante que vale la pena resaltar, gracias por su consulta, Wilson. CELEG acaba de declarar, digamos, la terminación unilateral del contrato, digamos, con el contratista chino, CWE, que estaba a cargo de las obras civiles. Esta próxima semana vamos a cobrar las garantías. ¿Por qué razón? Por incumplimiento, ¿no? Por incumplimiento de varios pendientes. Esto es la reparación del túnel, esto es el revestimiento de la presa, esto es, digamos, atender un deslizamiento que hay cerca de la chimenea de equilibrio. Se van a cobrar estas garantías por 14 millones de dólares, y con esos dineros rápidamente se van a contratar a compañías nacionales para que solventen estos pendientes, de tal manera que el contratista electromecánico, que es una empresa rusa, Tiashmash, pueda rápidamente retomar los trabajos de puesta en servicio de la central Ayuriquín, que de acuerdo a la programación está prevista que entre en operación el segundo semestre del año 2024. Es importante Toachi Pilatón porque se ubica en el régimen de lluvias. Es decir, el próximo año se estaría ya operando. El segundo semestre a finales del próximo año. Exactamente. Pero esto estaría garantizado de que... le pregunto. Hacemos, como siempre, mi querido Wilson, el mejor esfuerzo. No ha sido nada fácil resolver este tema con el contratista de obras civiles, ¿sí? Sin embargo, tenemos el mayor compromiso, los colaboradores de Hidrotoapi, que es la unidad de negocio a cargo de este proyecto, para poder entregar al país esta obra de generación importante. Respecto a los otros temas, el Ministerio de Energía y Minas lleva adelante procesos importantes de concesión a la empresa privada a través de los procesos públicos de selección. Está por firmarse los contratos de concesión de Billonaco, de El Aromo. Se han adjudicado proyectos
pequeños, hidroeléctricos, fotovoltaicos y eólicos por 500 megavatios a la empresa privada. Se va a lanzar un nuevo proceso similar en las próximas semanas. Está en curso dos procesos importantes. Una central de ciclo combinado termoeléctrica que funcione a gas en la costa, en el área de Guayaquil y Santa Elena, de 400 megavatios, que va a ser el respaldo justamente para evitar estos sustos en las épocas de estiaje, y un proyecto muy importante que es la interconexión del Sistema Nacional Interconectado actual con el sistema eléctrico petrolero, que va a permitir entregar 300 megavatios al Petroecuador y al sector petrolero, desplazando de manera importante el consumo de combustibles fósiles que son subsidiados. No habrán apagones. Es una pregunta de una amiga oyente que está sintonizando en este instante esta entrevista, que le está mirando y que le está escuchando, ingeniero Uquillas. Bueno, eso está garantizado, no van a haber apagones. No van a haber apagones. Obviamente el SENACE y las autoridades del sector eléctrico hacen todo el esfuerzo, un monitoreo permanente, para poder atender la demanda de manera oportuna, confiable y segura. Así que SELEC, no puede ser de otra manera, SELEC representa el 85% de la generación del país, pues hago el compromiso formal esta mañana para redoblar esfuerzos para que el parque generador de SELEC funcione de manera confiable y segura. Le pregunto finalmente, ingeniero, porque entiendo que tiene una agenda bastante apretada, en cuanto al tema de las líneas de transmisión eléctrica, ¿el país está integrado? En alguna oportunidad hablamos sobre que faltaban algunos aspectos para que todo el país esté interconectado. ¿Eso ha avanzado? ¿Ha concluido? ¿Cómo se encuentra la situación? Bueno, el Sistema Nacional de Transmisión, que es la columna vertebral que se encarga de llevar la energía eléctrica a todas y cada una de las provincias del país, pues es muy dinámico, ¿no? Se desarrollan proyectos de manera permanente, nuevas subestaciones, nuevas líneas, que van a permitir, por ejemplo, mejorar de manera importante el suministro de energía eléctrica a la provincia del Oro. La provincia del Oro, es una provincia muy rica por su producción bananera, por su producción camaronera, y tiene al momento solamente un punto, ¿no es cierto?, de interconexión con el Sistema Nacional Interconectado. Esto lo vuelve muy vulnerable, porque una falla de esa subestación deja pues un apagón total a la provincia. Se está construyendo justamente la nueva subestación La Avanzada, y en este sentido vale la pena recalcar que con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo se desarrollan y ejecutan proyectos por un valor superior a $300 millones. Eso estará listo en el año 2025, con lo cual, se verá fortalecido el Sistema Nacional de Transmisión. Y finalmente, estamos, avanzando de manera muy firme en la interconexión Ecuador-Perú. Esta va a ser una interconexión que, saliendo desde la subestación Chorrillos de la ciudad de Guayaquil hasta la subestación La Avanzada en la provincia del Oro y hasta la frontera posteriormente del Perú, permitirá pues la interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú, permitiendo el intercambio de energía eléctrica entre los dos países. Eso debe estar listo el 2026, es un proyecto de $250 millones que se financiará con obras del BID y del Banco Europeo de Inversión. En determinado momento le hemos vendido energía a Perú y también a Colombia. Y también hemos estado comprando en cantidades muy pequeñas, porque a diferencia de la interconexión con Colombia, en la cual los dos países están interconectados de manera sólida, en el caso peruano es una interconexión más bien de tipo radial, una conexión bastante más básica, ¿no? Pero ahora, la gente entiende que energía eléctrica no son mangos ni camarones, que no se pueden empacar y exportar la energía. Si no hay una interconexión con Perú, ¿cómo se realiza la venta? Con Colombia entiendo que hay una interconexión. Con Colombia los dos países están interconectados, Wilson, desde el año 2003. Ecuador-Colombia. A propósito, mañana se reúne el presidente Gustavo Petro de Colombia, con el presidente de Ecuador en Tulcán, ¿no? Sí, es una interconexión muy sólida que permite intercambios hasta de 500 megavatios. Insisto, en el caso peruano se va a hacer un proyecto similar, como el que he señalado, con financiamiento del BID y del BI. Al momento hay una interconexión de tipo radial que permite atender, cargas de hasta 40 megavatios, en un sentido o en otro sentido. Tipo radial, no entiendo, un poco para que la gente sepa. Claro, en el caso de la interconexión Ecuador-Colombia es una red eléctrica integrada, unificada, física. En el otro caso también es física, excepto, que si queremos atender, por ejemplo, la demanda de la provincia del Oro desde el Perú, tenemos que desconectar esa demanda del lado ecuatoriano y se conecta radialmente con el sistema eléctrico peruano, ¿no? Entonces queda aislada del lado ecuatoriano, pero se alimenta eléctricamente desde el lado peruano. Eso significa una interconexión de tipo radial. ¿Algún aspecto que quiera abordar y que no lo hemos topado y que quiere usted que conozca la ciudadanía? Estamos terminando el diálogo, ingeniero. Muchas gracias siempre por su apertura. No, gracias, Wilson. Yo solamente quisiera reiterar el compromiso
de esta administración para que, bajo los lineamientos del directorio de SELEC, del señor presidente de la República, vamos a entregar toda la información necesaria en la Asamblea Nacional, en Fiscalía, en Procuraduría, la Contraloría General del Estado, de tal manera que todas estas denuncias, que no pasan de ser denuncias de audios, puedan concretarse en hechos, si así se determinan las responsabilidades de procesos, de contratos y de responsabilidades penales. Caiga quien caiga, como ha dicho el señor presidente. Ingeniero, le traslado una pregunta que me acaba de enviar un amigo oyente que además es colega periodista. Dice, ¿por qué está subutilizada la subestación Chuchufinde, que debería dar energía a Petroecuador? 27 millones de dólares desperdiciados. Esa subestación se construyó para que Petroecuador opere con energía hidroeléctrica, no termoeléctrica. Sí, es absolutamente cierto. La consulta es una subestación de Transelectric ubicada en Chuchufindi. Es una subestación que podría permitir transferencias de hasta 300 megavatios, que lamentablemente está subutilizada. Sin embargo, rápidamente hemos propuesto un proyecto a Petroecuador para que, digamos, en el lapso, yo diría, de 120 días podamos entregar 50 megavatios a la correspondiente subestación, que es del mismo nombre, Chuchufindi, de Petroecuador. Así que es un tema que SELEC ya lo ha estudiado técnicamente y estamos, a través de los diferentes convenios de colaboración, justamente dispuestos a poder utilizar estos activos que están ociosos, por decirlo de alguna manera, y ya pues... Pero ¿por qué razón no se ha producido esta conexión? Bueno, digamos, SELEC tiene listas sus instalaciones, corresponde a la contraparte, en este caso a la demanda de Petroecuador, el poder desarrollar las obras, ¿no es cierto?, que permitan interconectar la subestación Chuchufindi de Petroecuador con la correspondiente de SELEC. Esas obras son responsabilidad obviamente del cliente en este caso. Sin embargo, más allá de ese hecho, nosotros como SELEC estamos dispuestos inclusive a desarrollar esas obras de interconexión y poder entregar estos 50 megavatios al menos en el plazo de 120 días. Porque se dice y se sospecha que los importadores de combustibles son los beneficiarios al tener energía termoeléctrica cuando tienen a la mano la energía hidroeléctrica, ¿no? Es posible que haya intereses. Wilson, yo me refiero básicamente a aquellas obras o proyectos que están, digamos, dentro de la responsabilidad de SELEC, y pues estamos atentos a poder desarrollar ese proyecto y mejorar las condiciones de abastecimiento de energía eléctrica a Petroecuador. Suerte en esta nueva etapa al frente de SELEC, ingeniero. Suerte, porque con su experiencia y capacidad yo creo que va a poder realizar un trabajo destacable. Muchas gracias, ingeniero, por atender esta invitación y por la apertura que siempre ha tenido con este espacio y con este periodista. Muy amable, ingeniero. Muchísimas gracias, Wilson. Muchísimas gracias a Radio Centro y al programa Noti Hoy. Buenos días. Muy amable. Gonzalo Quillas, gerente general de SELEC, empresa pública, en diálogo con Noti Hoy. Nos vamos a la